Hay elecciones dentro de 48 horas en Francia. Es la primera vuelta de los comicios presidenciales. Si ningún candidato logra más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta y definitiva el 7 de mayo. En las últimas horas se produjo un atentado terrorista en los Campos Elíseos, la principal avenida de París. Un hombre que se supone era integrante del Estado Islámico, y así lo ha reivindicado esa organización, asesinó a un policía y les causó heridas a otras dos en los Campos Elíseos, decíamos, en la principal avenida de la Ciudad Luz. Pero estas elecciones son importantísimas porque hay 4 candidatos, los 4 bastante opcionados, están prácticamente empatados en las encuestas. De izquierda a derecha en el espectro ideológico están Jean-Luc Mélenchon, quien fuera ministro de Lionel Jospin, jefe del gobierno socialista hace algunos años en Francia. Un hombre que, entre otras, quiere vincular a Francia al ALBA, aquel grupo de países bolivarianos donde están naciones como Venezuela y donde están naciones como Cuba. Después está también el señor Emmanuel Macron, un candidato más centrista de 39 años y muy opcionado, seguido después por François Fillon, el candidato conservador, y en la ultraderecha Marine Le Pen, la jefa del Frente Nacional. La revista The Economist, y se lo pregunto a José López Zamorano, dice que Francia se encuentra ante opciones que van desde la derecha más odiosa hasta la izquierda más peligrosa, y que nunca el país, cuna de la Ilustración, se había debatido de tal modo entre el progreso y el desastre. Pepe López Zamorano, ¿está Francia entre el progreso y el desastre? Bueno, mira, Juan Carlos, habiendo cubierto como reportero aquí en las entrañas del debate y de la negociación original del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aquí muy cerca en el Hotel Watergate, te digo que uno aprende a descreer de todos estos pronunciamientos muy maximalistas y extremistas, ¿no? En ese entonces se decía que el acuerdo iba a ser la gran aspiradora de empleos, que iba a devastar Estados Unidos y que iba a representar la pérdida de soberanía. Por otra parte, algunos otros decían que ese acuerdo iba a constituirse en la gran panacea, iba a ser la escalera para México, para el primer mundo, y vemos que nada pasó en ese sentido. En el caso de Francia, extrapolando el comentario, yo creo que sí es importante hacer notar que estos pronunciamientos y los posicionamientos que ha habido en el caso de estos candidatos, por ser justamente tan marcados, sí tienen consecuencias y son importantes para el desenlace de Francia y probablemente también para el desenlace de la Unión Europea. Si vamos a llegar a un grado en el cual esta sea una elección definitoria sobre el futuro del país, no sé si ese es el caso. Sin embargo, sí es muy importante hacer notar que a nivel internacional se le está dando mucha importancia a esta elección. De lo contrario, es casi inexplicable, Juan Carlos, ver por qué razón tanto el expresidente Barack Obama como ahora el presidente Donald Trump de alguna manera trataron de meter un poco la cuchara, como decimos en México, en este proceso. Primero fue el presidente Obama con esta llamada telefónica al señor Macron, donde básicamente dice que no es un endoso, pero le desea buena suerte en los comicios. Obviamente es una circunstancia muy poco usual para un ex jefe de Estado llamar en lo que son las postrimerías de este proceso electoral. Y ahora, con un tuit del señor Trump, básicamente diciendo que este ataque tiene y puede tener un gran efecto en la elección. Obviamente esto de alguna manera se puede interpretar de muchas maneras. Vamos a ver qué pasa. Hay ciertas posiciones en Francia que corresponden mucho a las posiciones del señor Trump, especialmente las de la señora Le Pen, y otras que no necesariamente son así, que más que nada son de tipo liberal. Jean Martínez Arens dice, el diario El País, en un artículo escrito por Rubén Amón, enviado especial de ese periódico a las elecciones francesas, que los dos extremos parecen unirse, como pasa tantas veces en estas elecciones, que Jean-Luc Mélenchon, candidato de izquierda, por una parte, y por otra, Jean-Marie Le Pen, la aspirante del Frente Nacional, son extremadamente iguales. Señala incluso que Alain Touraine, uno de los grandes analistas políticos, especialista en esa ciencia, en Francia, ha señalado que el país se debate, y aquí volvemos en parte a la pregunta anterior, entre el populismo y la utopía. ¿Es así? ¿Está en Francia entre el populismo y la utopía? Yo creo que Touraine explica de forma brillante lo que es una obviedad, es decir, la utopía y el populismo siempre están en los extremos, es en el resto del arco político donde se debate la realidad y muchas veces la decepción. Yo creo que ninguno de los dos realmente vaya a tener éxito, ni siquiera que los dos juntos, Mélenchon y Le Pen, vayan a sumar una mayoría absoluta. En el caso de que hiciésemos
adición. Es decir, son partidos que están en la parte más radical del espectro. Es verdad que tienen concomitancias y que estas son muy llamativas, ¿no? Por ejemplo, ambos compiten por la búsqueda del antiguo voto comunista. Ambos son tremendamente proteccionistas y piden la salida de la OTAN y de la Unión Europea, pero no es menos cierto que les separan abismos insalvables. La política de seguridad de Mélenchon y de Le Pen no tiene nada que ver. La inmigración, el fenómeno islamista tampoco tiene nada que ver, al contrario, son en este caso radicalmente opuestos. Uno y otro están a extremos de lo que es los discursos frente a la inmigración y al islamismo. Por lo tanto, yo creo que ahí hay mucho juego verbal, pero en la práctica del voto lo que nos vamos a encontrar es una tendencia hacia el centro. En Francia la situación no es fácil para los socialistas. El presidente François Hollande tiene una popularidad de solamente el 4%, el desempleo está en el 10%, el desempleo juvenil está en el 20%. Hay otro artículo publicado en El País por Marc Bassets, corresponsal en la capital francesa del diario El País de Madrid, sobre Emmanuel Macron. Y dice que Macron es la cuadratura del círculo. Señala que es una fusión de contrarios y que así ha pasado con algunos candidatos desde cuando Charles de Gaulle fundara la Quinta República Francesa en 1958. ¿Es esa la cuestión para Macron? ¿Es tan difícil para Macron conseguir más votos? Porque inicialmente estaba adelante en las encuestas, en las últimas horas ha caído un poco este hombre que decíamos tiene 39 años, que está unido a una mujer 24 años mayor que él y que tiene algunas propuestas centristas, unas recogidas de la izquierda y otras de la derecha. Es Sara Barderas. Sí, en el artículo que citas de Marc Bassets, Marc le llama también el alquimista, ¿no? Eso es para mí lo que es Macron. Me recuerda un poco, para mí es el candidato estrella de estas elecciones, me recuerda un poco al surgimiento de los nuevos partidos políticos en mi país, en España. Creo que tiene algunas de las características, ¿no? Por ejemplo, él se compara históricamente o trata de establecer un nexo desde el hoy al ayer a través de Gaulle, algo parecido hacia, por ejemplo, Albert Rivera, o sigue haciendo con Adolfo Suárez, uno de los padres de la transición española. De Gaulle es uno de los padres del Estado francés moderno. Entonces son personas jóvenes que establecen un nexo de peso con el pasado. Como tú decías, Juan Carlos, es un candidato que dice que no está ni a la derecha ni a la izquierda, pero además dice que no está ni en el centro. Eso me recuerda un poco al comienzo de Podemos, ¿no? Cuando Podemos aplicaba esa transversabilidad para intentar captar votos de un amplio espectro. A Podemos le sirvió en un inicio, después tuvo que afilar la estrategia o que cambiarla directamente y situarse en el espectro, en el lado del espectro político que le corresponde. Veremos a ver si Macron acaba haciéndolo también o no. Y luego también es un candidato que de alguna forma rehuye del establishment, pero proviene del establishment, aunque sea nuevo, aunque sea la primera vez que concurre a unas elecciones, y recibe apoyo de ese establishment.